¿Qué le pasa a AMLO con los cárteles? Y ha generado mucha polémica que el presidente López Obrador se haya acercado a saludar de mano a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Recibí tu carta. Donde las autoridades, me refiero a gobernantes, policías, militares, están coludidos en una amplia mayoría con el crimen organizado. Los integrantes de las bandas son seres humanos. Desde que llegó a la presidencia de México en 2018, Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la llamada pacificación con el narcotráfico. El eslogan "abrazos y no balazos" es su marca registrada. No se puede apagar el fuego con el fuego. No es la violencia con la violencia. No es el mal con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien. Pero los críticos de AMLO no creen en eufemismos. Para ellos, la pacificación encubre un pacto entre los cárteles de la droga y el Estado mexicano. ¿Qué le pasa a AMLO con los cárteles de la droga? En plena cumbre de las Américas, el senador estadounidense Marco Rubio acusó al presidente de México de haber pactado con el narcotráfico. Están diciendo que yo protejo a dictadores. Peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico. Ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten. Rubio, al igual que otros senadores republicanos, asegura que AMLO liberó zonas estratégicas de México para que el cártel de Sinaloa opere sin problemas. Así, empoderando a un solo grupo narco, supuestamente el gobierno se aseguraría que baje la tasa de homicidios y otros beneficios. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos. Para entender qué está pasando en México, primero hay que ir unos años atrás. A fines del 2016, el por entonces presidente Felipe Calderón inicia la llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, el Estado mexicano sacó el ejército a las calles y destinó millones de dólares para desbaratar a los cárteles. Y Enrique Peña Nieto, el sucesor de Calderón, mantuvo esta política de seguridad. Para muchos, la guerra contra el narcotráfico fue un fracaso. Aumentaron los homicidios y los casos de gatillo fácil. Y la mayoría de los narcos capturados no recibieron sentencia. Además, hubo sobrados casos de funcionarios que recibieron soborno de los cárteles. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. 2 años después del anuncio de la pacificación, se recrudecieron las acusaciones contra el presidente. Estados Unidos mira de reojo lo que pasa en México, su principal socio comercial. En 2021, el Departamento de Estado elaboró un informe que enumera los puntos más críticos de la política de seguridad de AMLO. 1. Falta de control en la producción de precursores químicos. 2. Aumento de drogas sintéticas. 3. Bajos números de decomisos de drogas y la destrucción de campos de amapola, la sustancia natural con la que se produce la heroína. Y 4. Aumento de las operaciones de lavado de dinero. Entonces, a ver, pruebas. A lo largo de los 4 años de gestión se registraron algunos episodios que sugieren un acercamiento entre el gobierno y el crimen organizado. En 2019, el Chapo Guzmán fue condenado a prisión perpetua en Estados Unidos y AMLO se solidarizó con el capo narco. A estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. También tenemos este saludo entre AMLO y María Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán. Tu carta. Sí, ya recibí tu carta. Había un control y ella se queda afuera, me manda a decir que quería hablar conmigo. Le pedí al representante del gobierno federal que hablara con ella. Me dijo que quería ella saludarme, hablar conmigo. El 17 de octubre de 2019, el ejército mexicano llevó adelante un operativo implacable contra el cártel de Sinaloa. En ese enfrentamiento, que pasó a la historia con el nombre de Culiacanazo, fue detenido Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento.
Horas después de la detención de Ovidio, López Obrador ordenó el cese de la operación y la liberación del hijo del Chapo. Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas. Para muchos, estos gestos no significan nada. Para otros, son indicio del vínculo entre López Obrador y el capo narco más importante de México. Llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, ofrezco disculpa. En mayo de 2022, AMLO realizó una gira por Sinaloa. Un convoy de periodistas que seguían al presidente mexicano fue detenido en un retén por hombres armados con ametralladoras AK-47. Este retén sorprendió a los periodistas en una ruta que atraviesa la comunidad de Vaca Coragua, cuna del Chapo Guzmán. AMLO había pasado por ese lugar apenas unos minutos antes y tuvo ante sus ojos una prueba del poder narco. No hay ningún problema, no hubo ningún problema, afortunadamente por ustedes. Pero lejos de repudiar el hecho, el presidente lo minimizó. Para la oposición, esta presunta protección que el presidente les brindaría a los narcos tiene un objetivo bien definido: garantizar su gobernabilidad y también asegurarse los votos en las zonas donde dominan estos grupos. Sí quiero responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Es realmente muy corriente, muy vulgar. El partido de Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en 4 de las 6 gobernaciones mexicanas en disputa el pasado domingo. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, del presidente mexicano, triunfó en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Según cifras oficiales, el gobierno de AMLO se perfila para ser el más violento de la historia de México. En estos 4 años ya hubo más homicidios y femicidios que en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que le declaró la guerra al narcotráfico. ¿Qué le pasa a Andrés Manuel López Obrador? Hasta ahora no supo cómo combatir el narcotráfico. Para no evidenciar las falencias de su gobierno, AMLO adoptó una política de seguridad más blanda que la de sus predecesores. Y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia